Bueno, no sería necesario presentar a Nano Serrat. No sería necesario. No, pero esto surge de un pie que me tiró temprano, ¿no? Cuando hablamos de los dichos de Cayani, y que si falta usted no habrá milagro, decíamos. Es correcto. Con respecto a... Ahí me desperté. Al alumnado, ¿no? Si no hay alumnado, es como acá, si no hay audiencia, no hay programa. Correcto. Siempre hay alguien de los dos lados que resulta indispensable. Por supuesto. Y nunca es de este lado, siempre es del otro lado. Bueno. Del lado de la gente. Está bien. Bueno, Joan Manuel Serrat. 1974, álbum Canción Infantil, y en este caso Canción Infantil para despertar a una paloma morena de 3 primaveras. Está bravo, me imagino los presentadores de radio de esa época, ¿no? Y bueno. Cuando lo terminaban de decir, terminaba la canción. Claro, más o menos. Bueno, muy bien, muchas gracias por este tema. Hacía días que no escuchábamos música. Info 24. La actualidad sin rodeos. La entrevista central en Info 24. Otra mirada a la actualidad. Y en esta pretensión de tener información sin rodeos, tenemos el gustazo hoy de estar aquí en estudios con Luis Puig, actualmente inspector general de Trabajo y de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Luis, bienvenido, gracias por acompañarnos con ese mate, además que está, no como el mío, está calentito y rico. Buen día, Álvaro, buen día, Liber. La verdad que un gustazo estar acá compartiendo con ustedes. El tema que nos convocó originalmente, supongo, y conversábamos fuera de micrófonos, hay un montonazo de temas que son parte de tu trabajo actual allí en la Inspección General de Trabajo, pero el tema que nos convocaba originalmente y sobre el que queríamos empezar abordando es el de la seguridad en algunos lugares de trabajo. Hubo varios accidentes recientemente, hubo una flexibilización, por decir de alguna manera, en los controles que se realizan en las condiciones de trabajo en algunas profesiones. Bueno, yo creo que el Ministerio de Trabajo, como parte del Estado, estuvo ausente durante varios años en esa presencia que tiene que tener para garantizar de alguna manera condiciones de trabajo, de seguridad dignas para los trabajadores. Pero diría que no solo el Ministerio de Trabajo, que el Estado como tal ha permanecido durante años ausente, y lo podemos ver en todo el país, lo podemos ver en estas recorridas que estamos haciendo por el interior. Nosotros hicimos el lanzamiento en Torre Ejecutiva el 1 de abril, conjuntamente con el presidente de la República, del Compromiso Nacional por la Vida, la Salud y la Seguridad en el Trabajo. Hicimos esa presentación, pero dijimos, si este título largo y que dice tanta cosa se queda en eso, no sirve para nada, es papel pintado. Si atrás de eso no existe la voluntad de salir a recorrer en el interior y vincularse con los trabajadores, con los empleadores de las diferentes áreas, y no termina transformando, cambiando las condiciones de trabajo, que es cambiar la calidad de vida de la gente, será papel pintado. Por tanto, el día 2, al otro día, hicimos el lanzamiento en Salto, donde convocamos a trabajadores y empresarios y a la Intendencia de Salto, planteando que, bueno, queremos desarrollar programas de capacitación sobre los derechos de los trabajadores, sobre las condiciones de salud y seguridad en el trabajo, pero también sobre el tema de que se capacite sobre cómo leer un recibo, cómo tener claro si le corresponden las horas extras, cómo reclamar que los implementos, la ropa de trabajo y los implementos de seguridad sobre todo, tienen que ser brindados por el empleador. Plantear, por ejemplo, que cualquier trabajador en los diferentes rubros, si bien hay algunas exclusiones en el sector público, están amparados por la ley de seguro de trabajo obligatorio.
¿no? Uh-huh. El empleador tiene que contratar. Entonces, ¿qué pasa? Si un trabajador se accidenta en su trabajo, el banco de seguro lo atiende, lo tiene que atender. Uh-huh. Después el banco se entenderá con el empleador si el empleador no cumplió con la obligatoriedad de contratar ese seguro, pero en realidad el trabajador no puede tener un accidente de trabajo y decir, me atiendo particular, o voy a una mutualista, o me arreglo como pueda. No, eso está estipulado. Si el empleador no cumplió, el banco verá cómo resuelve esa situación, cómo le cobra. Pero para nosotros era fundamental ir al interior del país, y así lo hicimos, y bueno, con una experiencia que recién empieza, muy interesante en Bella Unión, por ejemplo, de vínculo con los cortadores de caña, con los cañeros, con los peludos, también con los empleadores, tratando de dejar claro que esta zafra tiene que ser distinta a la del año anterior, a la otra y demás. Acá tiene que haber condiciones de seguridad para el conjunto de los trabajadores. Bueno, eso es lo que ha sido poner la pata en tierra de este compromiso nacional por la vida, la salud y la seguridad en el trabajo. Por supuesto que el Ministerio es de Trabajo y Seguridad Social. ¿Por qué lo digo? Aunque parezca una obviedad. Porque cuando hay accidentes de trabajo, lo que se está incrementando, si lo vemos desde un punto de vista economicista, es el costo o los costos de la seguridad social, que se supone que tenemos un interés común en abatirlo. Es decir, en tanto evitemos que haya accidentes de trabajo, también estamos evitando mayores costos en la seguridad social. Yo sé que puede parecer una mirada un tanto mezquina, pero que también es válida. Sí, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, el Banco de Seguro del Estado, bueno, es el que se hace cargo de el pago de las rentas y demás. Uh-huh. Pero y creemos que, y eso fue una buena noticia, que el 1 de abril, en esa presentación que hicimos, el Banco de Seguro estuvo presente, y con el cual estamos comenzando a coordinar una campaña de difusión que es imprescindible. Si la gente no conoce sus derechos, si la gente no tiene claro en todo el país cuáles son las posibilidades de reclamar sus derechos en todos los planos, las condiciones generales de trabajo, cómo se paga, ¿no? Qué días, hasta qué días se puede pagar, porque hay una costumbre generalizada de decir, tienen 10 días para pagar el mes siguiente. No, es el 5º día hábil. Eso cambió, eso está el 5º día hábil, pero la gente te dice, no, me pagaron en fecha porque me pagaron el 10. No me pagaron en fecha. Todo ese tipo de cosas, la necesidad de trasladar en forma accesible, clara, lo que son los derechos es fundamental. Y al mismo tiempo, me parece que es importante, así como tal vez en el periodo anterior un poco se corría la bola, no pasa nada. Uh-huh. Bueno, nosotros queremos que en este periodo se corra la bola al revés. Uh-huh. Sí, vamos a invertir en prevención porque en realidad hay control, hay capacitación, pero hay control, hay inspecciones, hay multas, pero sobre todas las cosas lo que queremos es apostar un cambio cultural que reivindique la vida y la salud en el trabajo, ¿no? Totalmente. Y obviamente hoy fungiendo como inspector general de trabajo, pero con una historia como dirigente sindical, ¿sigue siendo un problema en algunos ámbitos que los trabajadores puedan agremiarse? La represión antisindical es una constante en diferentes ámbitos. Uh-huh. Uno se pregunta, pero ¿por qué trabajadores de algunas áreas rurales o urbanas, por qué no se organizan? ¿Por qué si hay condiciones en el limón, en la cosecha del limón, tan duras como en la caña de azúcar, no hay un sindicato, no hay una organización sindical? Por represión. Porque muchas veces, como nos decía gente en Bella Unión, al que organiza el sindicato lo corren al otro día. Entonces también el Estado tiene que estar presente para asegurar uno de los derechos fundamentales, según dice OIT,
que es la libertad sindical, la posibilidad de asociarse, de afiliarse, de defender sus derechos. Entonces, creemos que esas cosas se dan cuando se permite que en esa relación desigual, no lo digo yo, lo dice la OIT, entre el empleador y el trabajador, el Estado esté ausente. Y si el Estado está ausente, en esa pulseada entre un sector fuerte con respaldo económico y demás, y muchas veces un trabajador que en la medida que no tiene organización sindical, se enfrenta solo a un poder que es infinitamente más grande que el suyo y termina aceptando desde condiciones de trabajo que son peligrosas, situaciones denigrantes y demás, porque tiene que llevar la comida el otro día a la casa. Entonces, si nosotros no logramos entender que muchas veces las condiciones de trabajo, de precarización, inciden muchísimo en lo que es el tema de la seguridad, eso es básico, porque el trabajador que no sabe si al otro día va a tener trabajo, que tiene altas y bajas en el día, en diferentes actividades, no tiene estabilidad laboral, no tiene un salario digno y demás, difícilmente su primera preocupación sea la seguridad en el trabajo. Su primera preocupación va a ser mantener ese trabajo de cualquier manera porque es su sustento. ¿Hay un subregistro entonces de accidentes laborales en el ámbito rural? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Lo vimos años anteriores en el Parlamento cuando impulsamos la ley de responsabilidad penal del empleador. Aquel proyecto de ley que cuando lo presentamos en el 2011 en el Parlamento, recién se aprobó en el 2014, nos decían que era un proyecto de ley revanchista, que en realidad lo que queríamos era que fueran patrones presos por el solo hecho de serlo. Nosotros decíamos, no tenemos ningún interés en eso. Lo que tenemos interés es que se invierta en prevención, en seguridad para los trabajadores, que se contraten técnicos prevencionistas, que se organice de otra manera el trabajo. Y tanto fue así que la misma discusión del proyecto llevó a que varias cámaras empresariales de gran dimensión pusieran en sus revistas: para no ser alcanzados por la ley hay que invertir en prevención, hay que contratar técnicos prevencionistas y hay que organizar de tal manera. Eso significó una campaña que nos permitió bajar de 54.000 accidentes laborales que había en el 2013-2014 a 38.000 en el 2017 y bajar de 56 muertos al año, había en promedio entre 52 y 56 muertos al año, un trabajador muerto por semana en siniestros laborales, bajamos a 32. Igual sigue siendo un disparate. Pero ¿esas son las cifras actuales? Son las cifras actuales que se vieron incrementadas. Los registros que tenemos del 1 de enero de este año hablan de que la frecuencia ha sido mayor. Hubo varias cosas este año, por ejemplo, ya desde enero, que, por ejemplo, enero es un mes de licencia de la construcción, igual hubo accidentes graves. Hubo accidentes en otras áreas, hubo accidentes absurdos que no pueden ocurrir. La muerte de un trabajador o la caída de altura es tan absurda como que está tan claro que después de 2 metros de altura hay que tener todas las condiciones de trabajo. No puede ser, ahí no hay desconocimiento de normas, ahí hay incumplimiento de las normas básicas. Por encima de 2 metros hay que tener todas las condiciones: el arnés, el cinto, la cuerda de vida, dónde anclarla, porque hay lugares que... También es necesario capacitar a los y las trabajadoras en esto, ¿no? Exacto. Que el trabajador reciba la formación de por qué tiene que utilizar determinada máscara con determinado filtro, por qué la protección a agentes químicos, por qué los elementos de protección personal, por qué un ambiente seguro de trabajo. Y eso muchas veces falta, y es lo que estamos planteando y lo que estamos ofreciendo desde la inspección. Por ejemplo, fuimos a Salto, pero fuimos a un intercambio, una charla. Inmediatamente después de turismo va a ir un equipo de inspectores de condiciones generales de trabajo y un equipo de condiciones ambientales de trabajo, más acompañados de un abogado o abogada, para dar cursos de capacitación para gente de Salto, de Artigas y de Paysandú, ¿no? Y eso nos parece importante, que se conozca. Muchas veces el trabajador no conoce sus derechos o
empleadores de pequeñas empresas tampoco conocen cómo, bueno, la inspección puede desarrollar, comunicar ese conocimiento y después juntos a tratar de cambiar esta realidad, ¿no? El 30 de este mes se celebra como cada año el Día del Trabajador y la Trabajadora del ámbito rural. Sigue siendo difícil hacer cumplir la ley de las 8 horas. ¿Qué le llega al Ministerio con respecto a este tema? Bueno, nosotros creemos que hay jornadas muy extensas de trabajo en varias áreas. Ha sido, después de 100 años que las 8 horas llegaran al medio rural, fue un gran avance, sin duda. Ahora, que eso se cumpla a cabalidad y en todos lados implica, primero, que existan sindicatos fuertes. Allí donde no existan sindicatos fuertes es muy difícil. Bueno, ese es un papel del Estado que tendría que cumplir, y esa es la idea que tenemos: articular diferentes áreas del Estado, Ministerio de Trabajo, Banco de Previsión Social, Banco de Seguros, Ministerio de Salud Pública, la presencia del Estado en todos esos lugares, para fiscalizar el tema de las 8 horas, las condiciones de trabajo, el tema de cómo se le paga al trabajador. Pero sí, yo creo que hay muchas carencias. Cuanto más alejado de los centros urbanos y cuanto más alejado de Montevideo, en este país que está tan centralizado, hay más dificultades de organización, de cumplimiento, de fiscalización. Entonces, una articulación entre los diferentes actores del Estado me parece que puede cambiar la realidad. Pero no solo en el medio rural, acá también. Acá también. Uno se pregunta, muchas veces nos encontramos con conflictos en las empresas de Supergas. Y ahí vemos enfrentado la Cámara de Supergas con el Sindicato Único de Trabajadores. Ahora yo digo, ¿no hay otro actor ahí? Las plantas son de ANCAP. Las plantas son de ANCAP. Entonces nosotros aspiramos que ahora que cambiaron las autoridades, existe una mayor presencia de ANCAP y del Ministerio de Industria en el control del funcionamiento de esas plantas, en las cuestiones de seguridad, también en las condiciones, en las relaciones laborales. Plantas que tienen, cada día aumentan más su tercerización. Entonces, a mí me preocupa el desentendimiento, digamos, del Estado, un Estado que yo no estoy de acuerdo que el Estado tercerice, pero el Estado terceriza. Entonces tiene la obligación de asegurar que esos trabajadores de diferentes áreas, de contratos directos con el Estado, y después con los subcontratos, y después con el subcontrato del subcontrato, cuanto más se alejan, menos protección tienen esos trabajadores. Y el Estado tendría que estar presente para asegurar la salud, la seguridad y las condiciones generales de trabajo, ¿no? ¿En el mismo Ministerio de Trabajo hay subcontratos? Sí, claro. Sí, claro. Nos encontramos con algunas situaciones jodidas, por decirlo claramente. Nos encontramos con trabajadoras de la limpieza que hacían su descanso sentadas en el escalón del baño, ¿no? Bueno, ahí no tenían un lugar para... No tenían un lugar, cosa que pudimos resolver con 15 minutos de trasladar un archivo a un archivo más grande y dejar liberado una habitación, que no es la gran cosota, pero una habitación donde hay una silla, cuatro sillas, una mesa, que les permite una situación de estar en condiciones de dignidad y demás. El Ministerio de Trabajo históricamente ha sido el último orejón del tarro, no de ahora, no de hace 5 años, históricamente. Entonces creemos que ahí también hay que invertir en condiciones de edilicias que brinden seguridad a los trabajadores, como en todo el Estado. Y sobre eso nosotros, en el conjunto del Estado, ¿no?, hicimos una propuesta que el compañero Juan Castillo, ministro de Trabajo, trasladó al Poder Ejecutivo, de que todos los directores generales de Secretaría de todos los ministerios designen a un responsable en materia de salud y seguridad en el Estado, porque en el Estado no hay mucha percepción del riesgo. Entonces, no solo exigirle a la actividad privada, que también dentro del Estado participemos de ese cambio cultural, ¿no?
Para eso, ya finalizando, tú decías antes de comenzar la entrevista, es fundamental conformar buenos equipos de trabajo, sobre todo, bueno, pensando en esas giras por el territorio, las diferentes realidades, ¿no? Porque no es lo mismo la construcción que la caña de azúcar, que el cítrico, actividades que tú fuiste mencionando a lo largo de estos minutos. ¿Cómo se pudo conformar un buen equipo de trabajo? Yo tengo que decir que tanto en el ministerio en general, que se conformó un equipo de dirección muy sólido, muy potente, como en la inspección de trabajo. La inspección de trabajo tiene enormes dificultades en cantidad de funcionarios. Uh-huh. En vez de 132 inspectores para cubrir el país, hay 88. Hay 14 abogados y un número pequeño de funcionarios. Hay que cambiar esa realidad. Pero hoy podría decir que lo que pudimos ver trabajando en diferentes frentes, también en el frente interno allí en la inspección, con 2 reuniones generales con todos los funcionarios, el enorme compromiso que existe. Y lo vemos en la práctica. El otro día salimos con la subinspectora, un inspector de larga trayectoria en caña de azúcar y un chofer que tiene una experiencia en operativos de inspección y demás, que uno ve el compromiso que tienen como equipo. Y eso es fundamental. En la medida que hay buenos equipos y hay voluntad política de hacer cumplir el tema de la protección de los trabajadores, va a haber que ir mejorando rápidamente, integrar más gente, pero hoy puedo decir que existe un equipo de abogados, de funcionarios, de inspectores que tiene muy puesta la camiseta de la protección a los trabajadores, ¿no? ¿Cómo ves el actual gobierno? Bueno, el actual gobierno se ha encontrado con una situación, dijera Daniel Caggiani, con un gran buraco que quedó desde el punto de vista económico. Además, en el ministerio lo vimos y demás. No es lo que dice el ministro de Economía. No está en sintonía con lo que dice el ministro de Economía. Yo estoy convencido que la situación que se da a nivel de las condiciones económicas, presupuestales, lo que quedaba para el resto del año para desarrollar las actividades, realmente significa que la preocupación del anterior gobierno no fue ni generar mejores condiciones para la población y tampoco cumplir con su caballito de batalla, que era bajar el déficit, ¿no? En todo caso, patearon para adelante, ¿no? Dejaron cosas para pagar el año que viene, recaudaron de entes del Estado en el 24 lo que había que recaudar en el 25. Ahí hay una dificultad muy grande. Yo creo que este gobierno, que hemos definido que muy claramente en el programa del Frente, que no se venía a hacer la plancha, se venía a transformar, bueno, yo creo que tenemos un desafío muy grande, y el desafío no es cómo administramos, el desafío es también cómo administramos, pero cómo transformamos, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso es un desafío muy grande, que el Frente tiene que mirarse en el espejo de las muchas y muy buenas cosas que hizo en los 15 años que gobernó, y también en las cosas que quedaron pendientes. Desde mi punto de vista quedó pendiente, en definitiva, el tema de una mejor distribución a partir de afectar determinados privilegios que se acuñaron durante décadas en nuestro país, durante 170, 180 años. Entonces, creo que hay que desafíos grandes, hay que prenderse como abrojo en las luchas populares, ver en definitiva que en la lucha de los trabajadores no es una amenaza, sino es una garantía, es un aliado que permite enfrentar las resistencias que vamos a tener y estamos teniendo de la derecha para transformar el país. Entonces, visualizar bien quiénes son los amigos, quiénes son los aliados, y visibilizar con mucha claridad quiénes siguen siendo los privilegiados en este país, me parece que es fundamental. Y ahí no, como decíamos, no se vino a hacer la plancha, se vino a transformar. Entonces, juntémonos para transformar, ¿no? Luis Puig, muchísimas gracias. Tu visita como inspector general de Trabajo y Seguridad Social nos permitió además tener una mirada desde otros ámbitos, y siempre es un placer recibirte aquí en Estudios. Siempre es un gustazo, Álvaro, Díbar, y a todo el equipo de M24. Muchas gracias por esta fraternidad con que reciben a los invitados. Muchas gracias. Voy a tomar un matecito y cerramos con los titulares de la jornada. Info 24.
La actualidad sin rodeos. La información más destacada en titulares. El presidente de la República, Yamandu Orsi, en su primer viaje como mandatario de la República al extranjero, visitó Panamá y allí declaró que su visita fue un mensaje claro del camino que se debe recorrer y compartió la postura del Mercosur respecto a que Panamá es socio y amigo al que hay que prestarle atención. El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, se refirió ayer en la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores a la creación de la Universidad de la Educación y reafirmó la voluntad de llegar a acuerdos con respecto al cogobierno de la misma. Las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social han estado llevando a cabo visitas en forma sorpresiva a refugios dependientes de la cartera, con la finalidad de llevar a cabo evaluaciones para terminar de diseñar un plan de atención para personas en situación de calle. El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República votará hoy una solicitud al Gobierno Nacional para que cierre la oficina de Agencia Nacional de Investigación e Innovación en Jerusalén. La resolución establece que en caso de que el Gobierno no acceda a esta solicitud, la UDELAR no participará en ningún proyecto vinculado a esa oficina. Se llegó a un acuerdo finalmente en la que los partidos que integran o que integraron la coalición del gobierno anterior, que lideró el Partido Nacional, definiera la cantidad de cargos que se repartirán en los organismos del Estado. El Partido Nacional se quedará con 22 cargos, el Partido Colorado 14, Cabildo Abierto y el Partido Independiente 2 cada uno. La bancada de senadores del Partido Colorado decidió apoyar la venia enviada por el Poder Ejecutivo para designar a Mario Lallera como director de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Un vocero colorado comentó a la diaria que el Frente Amplio va a votar las venias de la oposición y nosotros, dijo, tenemos que votar la de Lallera. Y en estos últimos minutos, en entrevista central aquí en Info 24, Luis Puig, inspector general de Trabajo y de la Seguridad Social, se refirió a la problemática de accidentes laborales en el país y afirmó que las condiciones de precarización laboral tienen gran incidencia en el tema de seguridad, ya que la gran preocupación de los trabajadores por la estabilidad laboral quita atención a la problemática. Por otro lado, afirmó que la represión antisindical es una constante en varios sectores y destacó la importancia de la presencia del Estado ante esa asimetría existente entre trabajadores y empleadores. Con este resumen último, además proporcionado por Martina desde fuera de aquí del estudio, que mucho agradecemos, igual que el trabajo de Liber y de Alejandro, nos despedimos hasta mañana y les invitamos a seguir, por supuesto, en nuestra sintonía durante toda la jornada. Que tengan un lindo día y cuídense de la humedad, de la lluvia y de los vientos.